todo esto con el afán pues de darles el mejor servicio y la verdad es que les traemos a una tallerista de primer mundo. Bien, se las voy presentando. Ella es Edith Ramírez. Ella es abogada y egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de la Educación y estudiante del doctorado en Humanidades de la UDG, donde explora el libro álbum desde la semiótica del cuerpo. Ha sido ponente en congresos locales e internacionales con temáticas relacionadas con la educación, cultura de paz, ciudadanía y literatura infantil y juvenil. Actualmente es asesora en ICIDEM y ha participado como tallerista en la Feria del Libro en Sharjah 2014 y en el Festival Literario Léala 2022. Ha diseñado e implementado propuestas de literatura infantil y juvenil y mediación lectora para escuelas como el Centro Educativo para Altas Capacidades CEPAC y para maestros de educación básica. Bien, pues se quedan en manos de Didi, pues muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Tal vez el aplauso, guárdenselo a ver si me lo merezco al final de este taller. Bueno, en realidad creo que se lo merecerán ustedes u otros protagonistas. Pues me da mucho gusto estar el día de hoy aquí, no solo porque el evento de Recrea nos convoca a la conversación y a la conversación sobre algo que a mí me apasiona, quien me conoce lo sabe, todo el tiempo estoy hablando de libros, de literatura, especialmente de libros de literatura infantil y juvenil. Y estoy todavía más complacida por estar en el recinto de la ya casi llegada Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, estar en este espacio justamente para mí es muy significativo. Y la tercera cosa que me tiene todavía más contenta y más emocionada de estar en este taller con ustedes es que son maestras y maestros. Y creo que es desde aquí donde podemos empezar a conversar sobre los libros y a transformar algunas ideas preconcebidas, algunas ideas idealizadas, valga la redundancia, acerca de los libros y la lectura. Yo sé que ustedes se inscribieron a un taller que dice Estrategias para la lectura y la escritura en educación básica. A mí me gusta nombrar este taller Libros y lectura más allá de la lectoescritura. Y quienes estuvieron el día de ayer en la charla que me tocó dar abajo, bueno, pues ya entenderán por qué me refiero a ir más allá de la lectoescritura. Más allá de mostrarles estrategias, métodos, técnicas, a mí me gustaría que se apasionen, que realmente sean unos apasionados por este tipo de textos y que sobre todo transmitan esa pasión que genera un ambiente que es lo que vamos a tratar de conseguir el día de hoy, lector. Y un ambiente lector no se hace abriendo una biblioteca, por supuesto, eso ayuda. No se hace abriendo una biblioteca en un salón y poniendo frisos de monitos lindos o de personajes de algún libro. Se hace gracias a las personas. Y el día de hoy estamos los que necesitamos estar en compañía de los protagonistas, los libros. Bueno, voy a empezar a sacar a estos protagonistas poco a poco. Esto lo voy a repetir, lo dije ayer, lo diré cada vez que me presente a un foro y sobre todo cada vez que me presente a un foro de maestras y maestros. Tenemos que tener claras 3 ideas para que de verdad la docencia tenga una transformación, y no una transformación momentánea, sino cotidiana, sin importar lo que pase en el contexto histórico, cultural y social. Aquí van esas 3 ideas. Por supuesto, ninguna de las 3 es mía, pero ahí le doy el crédito a quienes las dijeron. La primera idea es que no podemos separar la lectura de las palabras de la lectura del mundo. Y esto lo dijo Freire, al decir que no se trata de alfabetizar, es decir, enseñar a decodificar signos lingüísticos, sino que se trata de enseñar, acompañar, diría yo, a esos sujetos que se están formando, que pueden tener cualquier edad, acompañarlos a hacer una lectura del mundo.
Y eso es distinto a leer palabras. Espero convencerlas hoy de que se leen más que las palabras. Segunda idea, y esta es de Elliot Eisner. El maestro, la maestra, es un artista. Y es un artista, todos ustedes son artistas, porque son creadores, porque a cada momento de su práctica están creando. Están moviendo saberes en sus propios ejercicios para crear cosas nuevas en cada momento. El día en que esto no sucede, la educación, nuestra práctica y la transmisión cultural para. Entonces habrá que ser consciente de esa idea. Tercera y última idea para ahora sí empezar. Habría que ser sobrehumano para dar respuesta pedagógica que sea correcta en todos los contextos. Y esta idea, espero que no la tomen como que me estoy lavando las manos de anticipado, pero un poco sí. Deberíamos tenerla en cuenta siempre. Si nosotros encontramos una estrategia, aplicamos una técnica, diseñamos un proyecto, preparamos una actividad que es extremadamente exitosa hoy, mañana puede no serlo. Por lo tanto, volvemos a la idea 2. Todo el tiempo somos artistas, todo el tiempo somos creadores, todo el tiempo tenemos que transformar lo que hacemos. Con estas 3 ideas en mente, entonces, iniciemos. Yo les propongo este recorrido. 3 propósitos. Y en estas 2 horas vamos a dar énfasis al tercero. Primer propósito, conocer la mediación lectora como una estrategia para formación de lectores. Quisiera preguntar y que solo levanten su mano, por favor, ¿quién ha escuchado el término mediación lectora? Bien, gracias. No bajen la mano. De los que han escuchado ese término, ¿quién tiene claro qué es la mediación lectora? Muy bien, muchas gracias, maestros. Si en algo falto o miento, por favor, desmiéntanme y complétenme, ¿sí? Bueno, vamos a comprender la mediación lectora como justamente una estrategia, pero es diferente a la promoción lectora y es diferente a la animación a la lectura. Lo voy a explicar más adelante, no en este momento. Pero quiero hacer este otro ejercicio. ¿Quién ha escuchado hablar sobre promoción de la lectura? Levanten sus manos, por favor. Y misma pregunta sobre la animación a la lectura. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces parece que sí tenemos como una idea de que esto se trata de acercar libros a alguien, pero la mediación tiene algunas cosas distintas. Bueno, mi idea es que conozcamos esta mediación lectora como una estrategia para vincular la lectura literaria en la escuela. No es lo mismo enseñar a leer y a escribir que promover, mediar la lectura literaria en las escuelas, desde el preescolar hasta la universidad. Entonces, yo siempre he creído, abogo por ello y seguiré haciéndolo en todos los foros que yo pueda estar, que la lectura literaria es fundamental en la educación básica, fundamental. Y estoy segura de que si se para aquí un artista va a decir que el arte, y si se para aquí un matemático va a decir que las matemáticas, si se para aquí un científico va a decir que la ciencia. Yo les puedo decir que la lectura literaria engloba todo eso y más. La educación socioemocional, que estoy segura se está discutiendo en una de estas salas, también la encontramos en la lectura literaria, pero no es que sea temática, es que la lectura literaria tiene una cosa que no podemos eludir, los temas que nos hacen humanos. Y esos temas que nos hacen humanos son los que es urgente compartir con las generaciones nuevas que se empiezan a formar. Entonces, el segundo propósito, si logramos conocer esta mediación, será identificar posibilidades para que esa lectura literaria haga algo en las ciencias, en el arte, en la educación socioemocional desde la escuela. Y mi propuesta para ustedes es que lo hagamos a través de la literatura infantil y juvenil. Yo bien podría venir a hablarles sobre los textos de Cortázar y cómo vincularlos a la educación básica.
Pero esos textos, esos cuentos de Julio Cortázar no fueron pensados para las infancias. Ojo, eso no quiere decir ni que no les guste, ni que no los entiendan, ni que no haya que dárselos. Lo que yo propongo es una herramienta específica para empezar a entrar, y es la literatura infantil y juvenil. Será un catalizador. Voy a ampliar esto más adelante. Y finalmente, que es en lo que me quiero detener más, pues quisiera mostrarles caminos para que ustedes, como creadoras y creadores que quedamos que somos, diseñen proyectos integradores, proyectos innovadores, llámenle como quieran, pero proyectos al final de mediación lectora que puedan abarcar no todas las áreas del conocimiento, sino las que en ese momento esa comunidad, ese grupo de niños, ese grupo de maestros necesita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si alcanzamos y si logro pues mover en ustedes ese sentimiento creador. Antes de seguir, se me olvidó decir, ese código QR va a aparecer a lo largo de la presentación, es donde ustedes pueden bajar esta presentación y materiales. Sé que están muy lejos, al final lo voy a proyectar, pero si alguien lo alcanza a cachar en alguna de las diapositivas, bueno, ahí va a estar corriendo. Al final lo voy a dejar, lo digo anticipadamente. Entonces, yo les propongo que hagamos una serie de actividades. Y la primera va a ser esta, empiezo por mí. Déjenme sacar un pequeño texto que escribí, porque si me voy a capela me voy a entretener mucho. Así que voy a complementar la lectura literaria con la escritura creativa. Bueno, este es el orden de exposición de los temas de los que les hablaré para cumplir esos 3 propósitos. Primero empiezo por mí, después vamos a hablar rápidamente de lo que significa leer, les voy a explicar de qué se trata la mediación lectora, voy a hablarles ampliamente sobre la literatura infantil y juvenil y los libros de literatura infantil y juvenil y pues al final algunas propuestas. Entonces, déjenme empezar por mí y voy a leer el texto porque no quiero repetir lo que dije ayer, para los que me oyeron no se aburran, pero sí les voy a pedir a todas, a todos, que hagan este ejercicio mientras yo leo. Este es un ejercicio que se puede implementar como una estrategia en cualquier espacio educativo formal o informal, de círculo de lectores, de iniciación. Si mal no recuerdo, sus proyectos integradores tienen un momento primero que se llama sensibilización, ¿no? Bueno, pues esta actividad funciona perfecto para sensibilizar cuando voy a iniciar un proyecto de mediación lectora. Esta actividad se llama autobiografía lectora, ¿sí? Y lo que voy a hacer es leer el ejercicio de autobiografía lectora que yo en otro momento con más tiempo les pediría que escribieran ustedes. ¿De qué se trata? Cuando pensamos con sí la conciencia, pero también pensamos con la memoria corporal y con la memoria que está en nuestro cerebro. Esa memoria corporal puede traer recuerdos olfativos, sensoriales, auditivos, de gusto, de sensación térmica, y todo eso es parte de la lectura del mundo. Les voy a leer un poco de mi biografía lectora para que ustedes mientras leo piensen en la propia. Si ayer empezaron a pensar en ella, pues háganla más larga. La biografía lectora consiste en que tú recuerdes el primer momento en que tuviste contacto con un libro. Y tener un contacto con un libro no significa que yo haya tomado ese objeto de papel que conocemos tan bien. Significa mi primer contacto con el mundo de la cultura, con el mundo del adulto, con el mundo de las ideas. En otras palabras, el vínculo con el otro. Los libros que soy. La lectura se instaló en mí desde que era pequeña. Como para muchos de nosotros, las narraciones de mi madre, mis tías, los juegos de palabras y retahílas fueron parte esencial de la formación del vínculo
con la lectura y los lectores. Mi mamá y yo teníamos un juego especial entre nosotras. Jugábamos a las comadres, mientras ella planchaba las camisas de mi papá, y era un hermoso juego que podía durar horas. Consistía básicamente en conversar, inventar pláticas entre dos hipotéticas comadres que tenían mucho que decir sobre la vida. Yo tenía 4 años. Cuando mi primer hermano nació, yo tenía 2 años y mi papá hacía el papel de don Juan Tenorio cada 2 de noviembre en el Teatro Degollado. Y aunque me dicen que era muy pequeña para recordar, conservo la imagen de mi padre arrodillado frente a una monja, cargando una espada. ¿De qué otro lugar pudo haber sacado una niña de 4 años esa escena? De pequeños también teníamos un juego de palabras con mi papá. Nos gustaba sentarnos en su silla a la hora de desayunar para que nos increpara: esa silla está comprada, Hidalgo. Y entonces mi hermano y yo nos apresurábamos a seguir el diálogo. Lo mismo digo, Hidalgo, que para un amigo tengo yo esa otra pagada. Los parlamentos de la obra de teatro jugaron un rol fundamental en la mesa familiar durante años, creando y recreando escenas de la tan querida obra. Aún ahora, a sus 72 años, mi papá juega ese juego con nosotros. Estos fueron mis primeros libros. Corrijo, estos fueron los primeros libros sin páginas que despertaron algo que todavía conservo en mí: el amor por las palabras y el lenguaje como una cuestión vital. Este primer ejercicio funciona para que nos reconozcamos, para empezar por nosotros mismos y saber dónde estamos como lectoras, pero también funciona para saber dónde están los otros como lectores. ¿Dónde están nuestros alumnos? ¿Dónde está ese grupo de círculo de lectura? Por favor, estas estrategias no las piensen solo para la escuela, sino también para espacios informales de lectura, que no necesitan una sistematización necesariamente, pero que sería ideal que la hicieran. Ese es un primer ejercicio para conocer a mi grupo lector. Y como yo quiero conocer, aunque sea breve el tiempo, a mi grupo lector, me gustaría saber si alguien de ustedes, mientras leía, recordó esas primeras lecturas que tuvo y se anima a compartirlo con nosotros. Somos muchos. Muy bien, una mano, tal vez 2, uno y digo tal vez porque no sé cuánto se va a tardar el maestro, tal vez nos cuenta muchas historias y nos tardamos. Pues ahora que estuvo relatando esta parte de su vida, este pequeño capítulo, también yo estuve recordando algunas partes de mi infancia. Yo recuerdo que mi primer acercamiento con un libro, venían mis amiguitos a invitarme a jugar. En la calle donde yo vivo hay una casa que siempre ha estado abandonada y había una ventana que no tiene vidrio, pero que yo por ser tan pequeño alcanzaba perfectamente bien por esos huecos. Dentro de ese cuarto de esta casa abandonada había libros regados por todos lados, libros llenos de telaraña, empolvados, rotos y habidos y por haber. Entonces, el primer libro que yo agarré fue un libro de lecturas, si no mal recuerdo, de cuarto de primaria. Y el primer cuento que encontré fue el cuento de Oscar Wilde, del fantasma de Canterville. No se me olvida porque siento que es la condensación de este cuento, pero me llamó la atención tanto la historia, pero también me llamó muchísimo la atención los dibujos que había dentro del libro de texto. Entonces, después de que Oscar Wilde me llamó por medio del fantasma de Canterville, al ingresar yo a la secundaria, estuve ávido de otra lectura similar que no logré encontrar en ninguna otra parte, hasta que después logré encontrar a Cortázar. Dentro de la biblioteca de la secundaria donde yo estudié, había un rinconcito ahí, no sé si todavía esté, de El Rincón de Lectura, creo que así se llamaba uno de los libros de antes. Entonces, yo miré unos títulos tan inverosímiles que tenía Cortázar sobre, por ejemplo, ahí había uno de instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera. Y yo decía, se me hacen unos títulos tan tontos, pero bueno, ahí aprendí que nunca hay que juzgar antes de leer. Cuando comencé a leer esas historias de estos relatos de Cortázar, me atraparon. Entonces hasta ahorita digo, mis 2 autores preferidos hasta ahora es Oscar Wilde, quien me atrapó a este mundo de las letras,
pero también Cortázar. Entonces yo estoy enamorado de la literatura de Cortázar. Algo que no comenté en la otra ponencia es que yo ahora que estoy trabajando con los muchachos de bachillerato, les leímos de manera colectiva el cuento de Casa Tomada, y precisamente no es para servir para literatura infantil, no se escribió con ese fin, pero los muchachos empiezan a hacer una hipótesis, porque el personaje no tiene nombre, no tiene una figura, no te describe Cortázar cómo es este personaje, y el mismo personaje te dice, pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Entonces los muchachos comienzan a imaginar cómo puede ser este personaje y lo comienzan a describir en su cuaderno, pero también comienzan a describir la hipótesis de quién tomó esta casa. Comienzan a dar una y mil hipótesis que hay dentro de este cuento, y bueno, a lo mejor uno como profesor dice, bueno, no quiero darles el trasfondo oscuro que hay en ese cuento, pero es muy interesante cuando dan también sus mismas hipótesis de quién pudo haber tomado la casa. Dice, bueno, a lo mejor fue María Esther, el espíritu de María Esther, o a lo mejor son los dos pretendientes que rechazaron a Irene por venganza, ¿no? Pero bueno, siento que poco a poco uno como profesor, y más si conoce un poquito más el autor, va dando como esos empujones para que los muchachos, dice, si yo me enamoré de la literatura de Cortázar, ¿por qué no también involucrarlas a ellas? O no nomás de Cortázar, sino de otros autores, pero que Cortázar sea el pilar o el escalón para que entren al mundo de las letras. Gracias. Muchas gracias, maestro Fidel. Bueno, es que nos dijiste muchas cosas, ya, aquí se acaba la conferencia. Pero respecto a ese primer recuerdo, después voy a tomar lo que dijiste sobre Cortázar. Respecto a ese primer recuerdo que va conformando tu biografía como lector, es muy interesante que el maestro no eligió un recuerdo que tiene que ver con un vínculo afectivo con una persona, pero también se puede generar ese vínculo afectivo con las cosas, ese recuerdo de cómo, por eso hablaba del recuerdo corporal, de la casa, del tamaño de la ventana, eso va conformando, incluso hasta podría yo aventarme una hipótesis de decir que por eso te gusta la literatura fantástica, profe, pero bueno, no, ya es demasiado aventurado. Lo que quiero señalar aquí es que, ¿eres maestro de español? Bueno, es que ese acercamiento puede marcarnos de tal manera que determine nuestra profesión. No estoy asegurando ni negando nada sobre ti, maestro, pero lo que sí les puedo y quiero decir hoy es que ese primer acercamiento con ese libro vivo o con ese libro de papel pueden ser ustedes, con las niñas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos con los que trabajamos. Porque la edad lectora no tiene que ver siempre con la edad cronológica. Entonces, ¿qué tal que ese primer momento de encontrarte esos libros tirados en una casa vieja, un niño solo tenga esa oportunidad en la escuela? Que esa sea su única oportunidad, que ese sea el inicio de su biografía lectora. Y ese inicio de la biografía lectora, pues lo estamos contando muy bello y lindo, ahorita te voy a dar la voz, maestra, para que tú nos cuentes, pero puede ser terrible también. Entonces, por lo menos todos los que estamos aquí en el foro, que no sé cuál es la capacidad del foro, pero digamos que son 80, no tengo ni la menor idea, pero por lo menos 80 personas cuando salgan de aquí van a tratar de ser el primer vínculo lector con alguien y espero que ese vínculo sea positivo. Por lo menos ya va a haber 80, aunque haya otras 500 que pues nos den un vínculo negativo, pero esa es otra biografía. Bueno, buenos días. Creo que yo soy parte de la etapa que aprendió a leer, bueno, no aprendí a leer después, sino que encontré el gusto por la lectura cuando tenía 16, 17 en la prepa. Entonces, bueno, la narración que nos contaba me hacía recordar como ese momento en que dije, ya, me encantan los libros. Fue un libro, se llama Pensativa, no me acuerdo del autor, pero se apellida Goitortua. Y ya recuerdo que me encantó porque lo leí en una noche en la casa de mi abuelita, me tocaba cuidarla porque estaba enferma
y fue como recordar ese momento y revivirlo, ¿no? Y decir, es que es verdad, o sea, es como un flechazo de los libros que te enciende el corazón y claro que se transmite, ¿no? En la enseñanza. Y ya, gracias. Muchas gracias, maestra Elena. Me guardan sus experiencias y les doy un espacio más adelante, las vamos a usar, pero denme un espacio para seguir y que vayamos conectando ideas. Este primer ejercicio, esta primera estrategia de introducir y sensibilizar a partir de una biografía lectora puede ser el catalizador para encontrar cosas interesantes. Y eso nos puede dar el siguiente paso. ¿Qué le presentamos a nuestros lectores o a nuestra concurrencia, ya sea en un círculo de lectura, ya sea en un salón de clases? ¿Qué les presentamos? Bueno, pues yo ya tendría más o menos idea de por lo que nos platicaron, como por dónde y qué libros sugerir y qué autores. Y eso va planteando un primer principio de la mediación. El mediador conoce a sus potenciales lectores, pero también conoce y conoce muy bien al otro elemento de la ecuación, al libro. El mediador, la mediadora tendrá que crecer su acervo de lecturas. De eso no se pueden escapar. Y los promotores de lectura, aunque hay muchos promotores de lectura que son pues unas bibliotecas andantes, pues no necesariamente tendrían que hacer eso, porque podemos establecer estrategias de promoción lectora sin involucrarnos. Por ejemplo, antes de que entraran, yo estaba sentada ahí en la mesa y estaban haciendo fila y yo pasé unos cuadernitos, si alguien lo tiene solo levántelo, unos textitos, así larguitos, no lo quiero de vuelta, quiero que circule, o sea, no es para saber quién lo tiene y no necesariamente ahorita, solo quiero que se vaya de mis manos pues, pero eso es una estrategia de promoción o animación a la lectura. Yo no hice nada, yo nada más les dije, esto es un fragmento de la revista Lubina, tomen, léanlo y pásenlo de mano en mano. Pero si yo estoy mediando la lectura, no puedo hacer eso. De hecho, les di uno que ni siquiera he leído, no sé ni qué dice. No me juzguen, es de Lubina, yo no lo escribí. Entonces, este primer momento es una buena estrategia para empezar a conocer lector y libros. Voy a seguir esperando volver con ustedes para sus biografías lectoras y les voy a pedir la participación a todas, a todos. Les voy a pedir que abran esa página. Si alguien ha trabajado con Menti, pues lo único que hay que hacer es poner en su celular www.menti.com y poner ese código que ahorita les digo en voz alta porque está muy chiquito, o si alcanzan a tomar el código QR también. Ahí va el código, lo digo, 8894694. 8894694. ¿Sí? Me voy a salir tantito. A ver, y aquí sí tengo una duda, ¿cómo le hago para ver la otra? Bueno, lo que les pido es que contesten a 2 preguntas muy sencillas. Este es un foro muy grande, entonces conviene utilizar herramientas como esta cuando están trabajando con un foro muy grande. La recomendación es que cuando trabajemos lectura se procuren círculos pequeños, pero no es imposible hacerlo en círculos más grandes. Esta, por ejemplo, todas las herramientas que aprendimos durante o antes o después de la pandemia, bueno, nos pueden ayudar. Son 2 preguntas. La primera, bueno, esta no es pregunta, es una solicitud. Defínete, es un imperativo, defínete. Y las posibles respuestas que ustedes pueden dar son: soy lectora obsesiva, siempre llevo un libro conmigo. Si alguien me vio ayer, traía una maleta sin rueditas y me vio sufrir. Hoy me traje una maleta con rueditas, pero normalmente así ando. O opción 2, soy lectora
Opción 3, soy lectora intermitente. Opción 4, no soy lectora. No vemos sus nombres, no nos conocemos todos. Ustedes pueden con toda libertad decir que no leen y aquí no pasa nada. Déjenme decirles de nuevo el código, si alguien no lo tomó, vamos haciendo un ejercicio rápido. No, pues ahí está, perdón. El código es 8894694. 8894694. Y bueno, ya veo, genial, respuesta de 17 lectores, 40 lectores intermitentes, 9 que tienen la maleta ahí abajo llena de libros, 5 personas que no son lectoras en un auditorio de más, ¿cuántos hay? Como de 140 personas. Bueno, podríamos decir que hasta ahora el universo más grande de lectores se asume o se define como lector intermitente. Por favor, alguien que se anime a levantar la mano y decir quién puso lector intermitente. ¿Quién me dice por qué puso que es intermitente? ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Bueno, yo disfruto la lectura, tengo gran colección de libros, pero no priorizo el tiempo para leer. Entonces, cada que tengo un espacio ahora así como de calma, de quietud, tomo el libro. Entonces, tengo un rezago de libros enorme. Gracias, maestra. Diríamos entonces que de los días de la semana, cuando agarra un libro, son 2, son 3, son… Muy bien, 2 días. Alguien que se haya definido como lectora, lector, que me diga o quiera decirnos por qué se define como lector. ¿Me ayudas? Allá hasta atrás con el maestro. Sí los veo, sí sé que están ahí. Me considero lector, ya que creo que es una habilidad que me lleva a despertar en la vida. Es una vivencia que me lleva a descubrir la vida, lo que necesito, lo que me acompaña, lo que descubro, lo que aprendo. Por eso me considero lector. Gracias, maestro. Y por último, alguien que se definió como lectora obsesiva o lector obsesivo y siempre lleva un libro consigo, ¿quién quiere? Vamos a dar… mira, ya, ahorita, ¿me ayudas? Gracias, Jaime. ¿Por qué se define, maestra, como obsesiva, lectora obsesiva? Buenas tardes. Me defino como lectora obsesiva porque si no tengo un libro en físico me da algo y no me gusta salir a la calle si no tengo ese libro. Y ya que si tengo un libro ahí digo, ay, me voy a llevar este o ay, me voy a llevar este, pero este no lo he terminado. Tengo la costumbre de que leo más de 2 libros a la vez. Así es que o uno se va conmigo a la calle, otro está en la casa o estoy leyendo en el celular, pero siempre estoy leyendo. Muchas gracias, maestra. Yo aunque no lo esté leyendo, siento que necesito que me acompañe. Yo no sé por qué, no sé. Pero siempre que me acompaña, resulta que lo abro y tiene las palabras exactas para decirle a un foro de 130 personas. Bueno, estas definiciones, al no lector no necesitamos definición porque lo que vamos a hacer es por lo menos transformar al siguiente paso, ¿no? A convertirnos a lectores. Pero si yo les preguntara a los no lectores por qué se clasifican como no lectores, tal vez me digan es que casi no tomo libros, pero sorpréndanse, ustedes leen todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo y no solo letras. Ustedes están leyendo esos letreros que están ahí, las palabras, pero también la referencia de los colores, los iconos, todo eso estamos leyendo todo el tiempo. Están leyendo, como les decía ayer, el clima del cuarto, están leyendo a las personas a su alrededor. Ahorita que dijimos la definición, ya estamos viendo la cara, sí, ella tal vez sea obsesiva como yo. ¿De qué tamaño traen la mochila? Esa es la lectura del mundo a la que se refiere Freire también. Y esa de lectura del mundo es la que podemos aprovechar para desarrollar estrategias de lectura. Bueno, en la siguiente pregunta, que esta sí es pregunta, les pregunto en el siguiente cuestionamiento les pregunto, ¿en qué circunstancias lees? Ok, ya me dijeron si leo, no leo, leo tanto,
Pero ¿cuándo leemos? Y bueno, aquí más o menos están diciendo cuando tengo tiempo, casi todos, ¿verdad? Cuando se me antoja, 26%, bien. Cuando mi trabajo lo exige, la minoría cuando no hay otra cosa que hacer, porque cuando no hay otra cosa que hacer está Netflix, ¿verdad? Pero también lo leemos, también son lecturas, también son textos. Este ejercicio lo hago un poco para que no seamos tan duros ni juzgándonos ni juzgando a nuestras audiencias. En realidad, si yo les pregunto en qué circunstancias leen y qué leen, me van a decir, bueno, yo casi no tengo libros, qué flojera ir a la biblioteca, no me gusta leer en la pantalla. Estas son respuestas que he escuchado. Pero si yo les dijera que si ustedes fueron a ver la película del Bardo, de Iñárritu, eso es un texto, y que ese es un texto complejo, y que ese es un texto literario, y que detrás de esa película hay un guión cinematográfico que también tiene palabras y que también se decodifican los signos lingüísticos, entonces me dirían, ah, no, pues sí leo, sí soy lector. Y si les dijera que no solo el cine, sino las producciones seriadas como pues esas todas que estamos viendo últimamente en Netflix, pueden tener una calidad literaria, entonces quizá los que contestaron no soy lectora, vuelvan a pensarlo. Y entonces podemos enganchar ahí, esa es otra estrategia para enganchar a sus auditorios, a partir de que yo puedo mostrarte un texto o puedo demostrarte que esos textos tienen diferentes presentaciones. ¿O cómo puedo yo hacerte consciente de que este librito de dibujos que te encantó también es una novela? Y otra vez vuelvo a la idea del mediador. La mediadora tiene que conocer muy bien a su audiencia, a sus alumnos, pero también los textos. Y eso a veces nos falla. Sobre el tiempo, cuando tengo tiempo. Aquí no voy a dar ninguna respuesta erudita ni nada, solo les dejo una pregunta. ¿Es porque no tenemos tiempo o es porque le damos preferencia a otra cosa? Y quiten a un lado las obligaciones, ¿no? Es que tengo que trabajar, los niños, lo que sea. Piensen en a qué sí le doy preferencia. Ayer me decía uno de los niños que ganó en los concursos de escritura, que su mamá había tenido que esconderle el libro abajo de su almohada, de la de ella, porque se levantaba a leer a las 3 de la mañana, porque no tenía tiempo en el día. Un niño, Ulises, tiene como, ¿qué? 9 años creo. Si ese niño se puede dar tiempo, no estoy diciendo que se levanten a las 3 de la mañana, estoy diciendo que de repente priorizamos otras actividades. Y esa otra actividad puede ser ponerme a ver una serie, ¿no? Entonces, esto, en cuanto al tiempo, tendríamos que pensar estrategias que nos lleven a querer priorizar la lectura frente a otra cosa o ver la lectura en más espacios que solamente sentarme sola, tranquila, con un difusor de lavanda a leer, ¿no? Sino cómo más estamos leyendo. Y entonces se darán cuenta de que leen más veces de las que ustedes creen. Pero bueno, gracias por ese ejercicio. Ahora ya tengo una idea del grupo de lectores que estamos aquí. Y bueno, todo esto vinculado con la pregunta de qué nos hace leer, ¿no? Yo les preguntaba qué hace un lector y bueno, normalmente decimos que en la escuela el lector bueno es el que lee, el que comprende, el que decodifica, el que es capaz de hacer un resumen, de hacer un producto de una lectura, una serie de cosas, ¿no? Este es una idea del deber ser lector, que le sirva la lectura para resolver un problema de matemáticas, por ejemplo, porque comprende el texto. Y me van a decir, tal vez con razón, ¿de qué le sirve la lectura literaria a un niño para resolver un problema matemático? Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, uno de los cuentos de Cortázar, se darán cuenta de que dentro hay un mecanismo lógico, formal, muy complejo.
Ya no se da lógica en las escuelas, pero ese mismo mecanismo lógico que sucede en las matemáticas sucede en la lectura. Por lo tanto, no se trata de entender qué significa el verbo tal, se trata de entender relaciones. Y eso, por supuesto, aparece conforme vamos desarrollando una lectura literaria. Porque la visión de la escuela siempre nos presenta a este pescador, que yo les comentaba la otra vez, el día de ayer, ese pescador que es como el lector, ¿no? El pescador se va a un lugar solitario y tira su anzuelo, no hay sonido ninguno, todo está tranquilo para que los peces lleguen. Y entonces parece que el lector tiene que estar en ese mismo mood, ¿no? Mood pescador para poder leer. Eso no es verdad. El pescador habla de pesca, ve películas sobre pesca, ve programas de pesca, tiene un grupo de amigos con los que va y se sienta en la noche a hablar de pesca, le enseña a su hijo más grande a ir de pesca como hobby, tiene una colección de cañas, tiene fotos con todos los peces grandes que ha recogido, ¿no? No sé. El lector no todo el tiempo está leyendo. Es decir, si creemos que un lector es el que va caminando con el libro todo el tiempo, pues estamos equivocando esa idea de lector. El lector habla de lectura. Voy a hacer este ejercicio que hice ayer ahora, que son más. Levanten la mano, por favor, a los que les gusta el cine. Ir al cine, ver películas, Netflix. Ok, no la bajen. Déjenla arriba las personas a las que les gusta platicar con otros sobre la película que vieron. Ahora, gracias, ahora sí la pueden bajar. Pareciera que no basta con ir al cine y ver una película. Necesitamos hablar y necesitamos decir, bueno, ¿alguien ya vio El Bardo? ¿La película del Bardo? ¿La Iñárritu? El Bardo, ¿no? ¿Sí? ¿Le entendiste? Pero les cuento la anécdota, los que fueron a verlo fueron mis hijos y tiene escenas fuertes. Tiene escenas fuertecitas la del Bardo, entonces está también en Netflix. Entonces, revísenla, está muy, muy interesante, pero va cambiando la trama constantemente. Entonces, está complicadita. Gracias, maestra. Pregunté eso porque hay películas, no por eso necesariamente, pero pues puedo poner muchos ejemplos. El Origen, la de Inception, hay un montón de películas que no necesariamente son de cine de arte, que sale uno y dice, yo necesito preguntarle a alguien que si la entendió y que me explique, o necesito volver a verla. ¿No han dicho eso? Es que tengo… ¿Y cuándo han dicho eso de un libro? También. ¿Cuándo han dicho eso de un cuento? ¿Cuándo han platicado? ¿Cuándo han sentido esa misma necesidad que ahorita que levantaron la mano manifestaron? De decir, es que yo le tengo que preguntar a alguien por qué este sujeto se volvió cucaracha. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues yo la siento todo el tiempo. A ver, maestro. Ah, que tú, perdón. Pensé que querías levantar, o sea, que querías decirnos algo. Ahora, maestras, maestros, ¿cuántas veces promovemos ese ejercicio con nuestras alumnas, con nuestros alumnos? En adelante, cuando diga alumnos, me refiero a ambos géneros, porque tengo mi cabeza un poco confundida. Personas, trataré de usar. Ahora, ¿cuántas veces hacemos o propiciamos ese ejercicio de salir del cine y platicar? Dije cine, pero puede ser el deporte que quieran, ¿no? Mi hermano y mi papá veían el fútbol, iban al estadio el domingo, veían la repetición en la noche, veían Deporte B, veían en la semana la repetición del gol de no sé quién, platicaban con mis tíos, se iban a jugar después y que como la jugada de no sé quién. Eso se propicia con la lectura. Eso hace un mediador. Eso hace a alguien que no solo promueve la lectura, eso hace a alguien que de verdad está tratando de compartir cultura. Eso es lo que deberíamos propiciar. Y más allá de abrir un espacio de hablar, para hablar sobre un texto literario y su literariedad, es decir, de
de si el bardo es o no un falso documental y qué es un falso documental. Tendríamos que bajarle 3 rayitas a pensar que la literatura solamente es para las mentes cultísimas y brillantes. Y pensar a lo mejor que en esa película del bardo lo que todos compartimos es el miedo a la muerte. No es spoiler, todas las películas se tratan del amor, la muerte y la vida, los libros también. Pero entonces podemos encontrar en diferentes niveles, como dijo el maestro Fidel hace rato, lectura para todos, comentario para todas. Y esa tertulia a la que queremos llegar. Entonces estaremos entendiendo al lector como un sujeto social y cultural, que es lo que no hace nuestra escuela. No nos entiende como sujetos sociales y culturales durante ese proceso de socialización cultural que es la lectura. En este momento estamos llevando a cabo una cuestión de sociabilización cultural con los libros. Yo todavía no les leo ningún libro, les leí algunas frases de escritores, pero lo que estamos haciendo es hablar de libros, hablar de literatura, hablar de lo que nos gusta, hablar de lo que hemos leído, hablar de lo que queremos leer. Eso generalmente lo dejamos de lado en la escuela. Entiendo que hay muchas razones para preocuparse o ocuparse de algunos otros temas, pero si lo tenemos en mente, podríamos introducirlo como una pequeña estrategia dentro de la gran actividad. No sé si me explico. Bueno, lo voy a explicar con ejemplos al ratito. Entonces, resulta que leemos no solo cuando leemos palabras, que leemos no solo cuando tenemos un libro enfrente, y que leemos más cuando socializamos lo que leemos. Eso es la literacidad. Utilizar para nuestro día a día, no crean que yo estoy tratando de que formemos escritoras y escritores. Yo les estoy hablando de formar ciudadanas y ciudadanos. Les estoy hablando de formar personas que tienen un razonamiento crítico, que son capaces de reconocerse en los textos que leen y de generar empatía, de conocer las formas en las que funciona el mundo científico, humano y social. Y todo eso se los puede dar un cuento y se los voy a demostrar al final. No al final, ahorita. Esto me lo voy a pasar un poquitín. Bueno, esta mujer yo la admiro muchísimo. María Teresa Andrueto habla de leer, Benito Taibo también dice algo así como leer es resistir, pero ella dice que leer es un acto de valentía. Leer es un acto político, desde que eres un niño, es un acto político en el sentido de que quieres entender algo y que no vas a permitir por ninguna razón que alguien te diga que esta es la verdad, a menos que tú la confirmes. Dice ella que somos lo que hemos vivido y leído y el resultado de poner en cuestión lo que vivimos y leemos. Les decía yo ayer, este ejercicio que hacía con mi mamá, con mi papá, lo que nos relataron ahorita los maestros, es en realidad la puesta en cuestión de lo que han leído, de lo que hemos vivido. Eso es lo que tendríamos que hacer con nuestros alumnos. Y yo sé que suena un poco abstracto y que de repente lo que nos interesa es una toma de lectura. Híjole, no sé si este es el foro adecuado para decirlo, pero lo voy a decir. Yo odio que la lectura se mida por número de palabras que alguien lee. Entiendo que hay una parte instrumental, como en todo en la educación, o más bien, como todo en la formación. Pero leer la lectura y en especial la lectura literaria con el número de palabras que yo alcanzo a leer en un minuto, me parece que no es el punto por lo menos de lo que yo les vengo a contar aquí. Porque lo que sí debemos hacer como maestras es luchar por el uso de la palabra para todos, pero ese uso debe ser total, dice Gianni Rodari. Por favor, lean la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, es fabulosa. La gramática de la fantasía. Aquí hago un paréntesis, no sé si alguien de ustedes conoció o tiene disponibles tal vez en digital los libros de la biblioteca para el maestro.
¿no? Ni los conocieron, ni los vieron jamás. No, sí, a lo mejor. Voy a hacer todo lo posible por subirlos al repositorio que les estoy abriendo para que vean material. Esos libros son excelentes, excelentes y les darán más informaciones de las que yo no les alcanzo a dar aquí. Entre otros libros viene La gramática de la fantasía de Rodari, por eso me acordé. Bueno, pues es que ese Programa Nacional de Lectura distribuía, además de los libros para los rincones de lectura que recordaron ahorita, distribuía libros para maestros, para actualización, formación y actualización de los maestros. Y muchos versaban en torno a la literatura. Bueno, entonces Rodari dice en ese texto que debemos luchar por el uso total de la palabra para todos, no, como dije hace rato, para que todos sean artistas, sino para que nadie, esto es fabuloso, para que nadie sea esclavo. Durante el siglo XIX en México, los grandes literatos del siglo XIX de la novela de la Revolución Mexicana eran en su mayoría hombres, médicos o abogados. Eso quiere decir que la literatura no necesariamente está vinculada a la idea del sujeto que está en las nubes, es esa idealización de la lectura, del artista, del escritor. Tenemos que erradicarla, tenemos que acercarla a todos. A mí me ha encantado trabajar con libros álbum, que ahorita voy a mostrar ya, con personas que no saben leer y escribir. Y lo que he encontrado y lo que ellos han leído en las imágenes y lo que les ha promovido a ellos el deseo de conocer las letras, me ha impresionado. Entonces, la literatura no se limita a una cosa erudita. La literatura es una forma de vida. La literatura relata la vida en sus textos. Déjenme pasar a la literatura infantil y juvenil y algunas propuestas, porque quiero mostrarles a los protagonistas y quiero dedicarle todo lo que resta de esta sesión a presentarles a los libros. Antes déjenme mostrarles un pequeño video para entrarle a lo que es la mediación y cómo la podemos introducir o pensar desde la escuela como docentes. Este es un relato de mi propia experiencia lectora. Y van a decir, esta mujer es ególatra o porque siempre habla de ella. Es que si no empezamos por mí, por cada una de ustedes, no podemos llegar al otro. Para conocer la otredad y reconocerme ahí, tengo que saber qué tengo en mí. Parece trabalenguas, pero si empezamos a reconocernos, ¿cuándo leo? ¿Cuánto leo? ¿Cómo me considero como lector? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi biografía lectora? Ah, me acordé que tenía una serie de libros en la cabeza que no había recordado, pero es cierto, es que hago esto porque siempre me he sentido Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque siempre siento que estoy del otro lado del espejo, qué sé yo, cada uno tiene sus propias reflexiones. Y esto es mi reflexión acerca de la mediación lectora. Ahí va. No, momento. ¿Se oye acá? Sí, déjame, regreso. Ya. ¿No será acá? Bueno, tú hazlo. Si no, aquí en la bocinita, creo. Aprovecho para decirles que cursos de formación para mediadores hay todo el tiempo en muchos lugares. El Fondo de Cultura Económica, IBI, ya les diré algunos al final, pero ahora sí, escuchemos el video. Esta escena, y en medio de una reunión de amigas, fue al estante de los libros y eligió su juguete favorito. Gracias por su apoyo, sus consejos y por acercarme más a la lectura. Y este es Nico, mi alumno en CEPAC. Leer bien es arriesgarse, nos dijo María Teresa Andrueto. ¿Arriesgarse a qué? A comprender. No da lo mismo leer un libro que otro, porque la literatura es un instrumento de intervención sobre el mundo. Entonces me pregunté, si somos mediadores, ¿estamos en medio de qué? No solo somos un eslabón entre el libro y el lector, somos un escaño entre el individuo y la colectividad. Mediamos entre el placer y la dificultad de comprender,
Entre la soledad y la necesidad de compartir, mediamos la construcción de la ciudadanía y la concepción de la individualidad. No educamos, acompañamos. Somos voces, somos cuerpos. Tenemos que quitarnos la idea de que el libro solo sirve para aprender a leer, nos dijo Evelio Cabrejo. También puede ser una especie de medicina lingüística. Estamos en medio de las experiencias de dos cuerpos. Somos mediación encarnada, como nos hizo ver la novia Sirena. Mi momento de intersección sucedió cuando me di cuenta de que estoy en medio del lector y el libro, pero también entre el ciudadano y el Estado, entre el maestro y la escuela, en medio de la historia y la construcción de la cultura comunitaria, en medio de Emma y su futura vida, en medio de Nico y la elección de su profesión. Soy mediadora de lectura, pero también activista, promotora cultural y maestra. Y la mejor parte es que no estoy sola. No solo me mueve la intuición, porque como dijo Gabriel Pacheco, siempre hay algo abajo que nos sostiene y nos hace emerger. Ese algo es una profesión, no una vocación. Bueno, eso es estar en medio de eso que se vio ahí. Siempre me conmueve ver a Nico, escucharlo, ese niño que le he seguido la pista. Yo trabajé en CEPAC y la persona con la que lo vieron ahí, no sé si alguien lo conoce, es Toño Malpica. Yo soy fan de Toño Malpica, es un autor de literatura infantil y juvenil actual, mexicano, y hace juegos de intertextualidad muy interesantes. ¿Qué es la intertextualidad? Así explicado en palabras someras. Él tiene un libro que se llama Por el color del trigo y tiene un intertexto, es decir, un texto, hipertexto que está afuera de él, que es el Principito. Entonces va combinando ideas para lectores que ya han leído más o que pueden interpretar en otro nivel, por ejemplo, con el Principito, tiene otro con Alicia y así. Bueno, ese era Toño Malpica, que visitó la escuela y pues aunque no estamos formando artistas, esa mediación lectora puede intervenir en la elección de la profesión de uno de nuestros alumnos. Esté en primaria, esté en bachillerato, esté en secundaria, o el cambio de profesión, me ha tocado. En fin, la mediación lectora tiene que ver entonces con por lo menos 4 puntos. Un mediador, una persona que facilita el acercamiento al libro, por eso les traje tantos, bueno, tantos como pude. Una persona que guía la selección de los textos y para esto hace falta leerlos y darnos en la agenda el tiempo para leerlos. Esa lectura también se puede dar a partir de recomendaciones. Muchos de los textos que yo recomendaba a mis alumnos, me los habían recomendado ellos, me habían dado una sinopsis. No lo sientan como una actividad súper difícil, cansadísima, ¿no? Sino de disfrute. 3, un mediador debe estimular la lectura y el diálogo de forma sensible. Y por último, si está propiciando diálogo sensible, pues tendría que invitar a compartir emociones y formas de expresión distintas. Eso, en suma, tendría que hacer un mediador en la escuela o en un espacio informal de formación, de educación. Por lo tanto, se trata de darle vida a los espacios. Darle vida, no como dije, de decorar, ¿no? Estas cosas que son más bien superficiales, no que no tengan importancia, pero propiciar cosas inesperadas. Les voy a contar muy rápido una actividad que hice alguna vez con niños de quinto. Era un grupo muy inquieto, era imposible sentarlos y ponerles un libro en las manos y decirles vamos a leer o que me escucharan incluso una lectura en voz alta. Lo que se me ocurrió fue llevar pedazos de cartón, papel, estambre, pegamento, cinta, cuánta cosa se me ocurrió y les dije, vamos a hacer un viaje en el tiempo,
pero no tenemos una máquina. Les leí solo un fragmento del cuento de la novela de La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Así que lo que necesitamos es que se organicen, porque no hay más que esta basura para hacer una máquina del tiempo. Dar vida a cosas inesperadas. Hicieron una cosa maravillosa que llamaron máquina del tiempo, que era más bien como una caja armada ahí, pero organizaron entre ellos de manera muy orgánica, muy natural, equipos para pintarla, para armarla, para diseñarla. Y salió ahí una cosa, nosotros nada más le pusimos un letrero que decía máquina del tiempo, y con una tablet yo les puse unos videos de 360 y pasaron cosas fantásticas. Después les pedí que escribieran en breve sus relatos del viaje en el tiempo. Y escribieron páginas y páginas de cosas que yo no sé cómo las sacaron, de que veían dinosaurios, y lo único que tenían era una tablet o un teléfono donde si se movían veían el techo y así estos videos de 360. Y ya estábamos ejercitando incluso la escritura creativa. Eso debería ser un mediador. Utilizar su voz, su energía, su cuerpo incluso, para generar estos espacios, para apropiarse de la cultura, como he dicho, durante todo este tiempo. Porque pues la mediación está viva y necesita que la movamos, necesita que hagamos cosas distintas cada vez. Cada vez tendríamos que hacer algo diferente. Y bueno, quiero cerrar la idea que expuse antes con Gianni Rodari, de usar de manera total la palabra, y que esa es la lucha de los maestros, con estas palabras de Felipe Garrido. Dice, cuando hablamos de usar los libros, nos referimos a usarlos todos los días, de distintas formas, para fines diversos. Y como ya sé que ya se cansaron de oírme, bueno, me van a oír otra vez porque es mi voz, pero es un cuento, no son mis rollos. Les quisiera poner ahorita un cuento que se llama Gabriela camina mucho. Este es un libro álbum de los que les voy a hablar ahorita. Lo escribió Jairo Buitrago, está ilustrado por Eva Sánchez. Advertencia antes de que lo corra. Los libros álbum se leen tanto el texto como la imagen. Me encanta que ya sepan del libro álbum, genial. Por lo tanto, les pido que observen, que lean las imágenes con atención y que escuchen las palabras, ¿sí? Entonces, bueno, quiero como fijar estas ideas en su mente con un cuento, con un libro. Gabriela camina mucho, de Jairo Buitrago y Eva Sánchez. Para ir a la escuela, Gabriela camina mucho. No tiene bicicleta. Se quema la cara con el sol. Para ir a la escuela, la maestra camina mucho. En medio de su trayecto, se detiene y escucha a los pájaros, que nunca la dejan sola. A veces también llovizna, pero Gabriela protege bajo su saco los libros que tanto quiere, los libros que le presta la maestra. Y la maestra mira al sol que apenas sale, da sus pasos largos para llegar más temprano que todos. Pero cuando eres pequeña, los pasos son más cortos y el camino se hace más largo y los árboles más grandes, los bichos inmensos y los abismos más profundos. Y allá, a lo lejos, la maestra puede ver su escuela, tan pequeña en medio de las montañas. Y allá, a lo lejos, Gabriela puede ver su escuela, tan pequeña en medio de las montañas.
Haciendo equilibrios sobre un inmenso tronco para atravesar un arroyo, la maestra ve a lo lejos esas nubes oscuras y piensa en sus niños y se apresura para llegar a la escuela. Gabriela se topa, como todos los días, con un puente colgante largo, casi tanto como la espera de su maestra. Como pasa siempre, el sol vuelve a brillar y las clases terminan. La maestra se despide de los niños que pronto se perderán en el bosque. Cuando Gabriela vuelva a su casa, caminará mucho y en la tarde le leerá a la abuela, quien tiene los ojos cansados, los libros que le presta su maestra. Fin. Gracias, Jaime. Bueno, este texto lo quería mostrar por varias razones. La primera es para mostrar que podemos usar los libros todos los días de diferentes formas y para fines diversos. Cuando estamos leyendo un libro álbum o presentándolo, todo cuenta, todo significa, todo se lee. Esta no es una página, esto que estoy abriendo que son las guardas del libro. Se fijan, es la portada y la guarda tiene directamente ya algo sobre la historia. Empezamos a leer desde ahí. Esto en teoría literaria, Genet lo llama paratextos. Estos paratextos también nos pueden servir para ir generando significados, para ir leyendo más allá de las palabras. Y entonces, cuando vamos siguiendo las imágenes y el texto, cobra todo el sentido las guardas finales, ¿no? Este cuento me gusta traerlo a colación porque no le puedo poner una temática. Si yo les tuviera que decir, este libro se trata o se puede usar cuando queremos tratar el tema de la vejez, pues no necesariamente, pero también. Este es un libro que puede tratarse del tema de la docencia, pues no necesariamente, pero también. Este es un libro que lleva por temática las dificultades en contextos rurales. Pues sí, pero no nada más. Eso es lo que da la literatura infantil y juvenil, por supuesto toda la literatura, pero en especial para las escuelas, esta multiplicidad de significados y de niveles de interpretación nos puede dar para jugar de distintas formas todos los días para fines distintos. Ahí quiero llegar con ustedes. Exploren los libros que tienen. Cualquier libro, estoy segura, van a encontrar la forma de utilizarlo, por lo menos de pretexto para iniciar un proyecto, o cuando mucho, como un producto final para terminar un proyecto, o como mejor, como el proceso para llevar un proyecto. A propósito de una lectura, podemos trabajar educación socioemocional, afinidad con los ancianos, con los compañeros, no sé, un montón de cosas donde interviene la idea 2. Los maestros son creadores. Ahora les quiero decir cómo utilizar esta literatura infantil y juvenil
como espacio de apertura. Solo les voy a hablar, porque habría mucho que decir, de la narrativa y la poesía, pero les voy a hablar mayormente de los libros álbum. Por favor, no crean que los libros álbum solo se usan en la primaria baja y en el preescolar. Como les dije hace rato, yo los he utilizado, bueno, los estoy utilizando con grupos de adultos y también tienen una construcción muy interesante de significados y de llevarnos a otras cosas. La literatura infantil y juvenil puede ser aquella que se han apropiado los niños y las niñas. Es decir, una literatura adulta, como decíamos hace rato de Cortázar y sus instrucciones para subir una escalera, para andar en bicicleta, para llorar, que les gusta a los chavos o que les gusta a los niños y se la apropian. Y así ha pasado en muchos textos de la literatura tradicional. Pero no vamos a hablar de esa. La otra es la literatura que escriben niños, niñas y jóvenes, que también puede ser una estrategia para que ustedes terminen un proyecto. Podemos hacer un proyecto de ciencias y ese proyecto de ciencias va a culminar con un producto como este, un libro donde, créanme, es muy sencillo hacer esto, por cierto, y barato también. Si se van al centro, estos libros les cuesta 200 pesos más o menos, ¿no? Y la maquetación pues es muy fácil de hacer, si saben usar Word, con eso tienen. Entonces, este es un incentivo para sus alumnos para terminar un producto, por ejemplo, de ciencias, en cuentos fantásticos, por ejemplo, dependerá del proyecto, dependerá de la temática, dependerá de lo que quieran abordar ustedes como aprendizajes, ¿no? O como núcleo de interés. Esta es otra literatura, la que escriben entonces ellos, pero tampoco me voy a abocar a ella salvo para decirles que es una estrategia para terminar un proyecto. Este es otro texto. Voy a circularlos, los voy a poner en las mesas porque me interesa que los vean. Estos son textos que han escrito niñas, niños, jóvenes. Este fue producto de un taller que se dio en el Ayuntamiento de Guadalajara, me parece. El otro es de CEPAC y por ahí les voy a poner a rodar otro que presentaron ayer, que se llama El mundo después de la pandemia. Y yo quiero preguntarles si ustedes saben qué convocatorias de creación literaria saca esta dirección de ciencias exactas. ¿Las conocen? Bueno, pues la misma secretaría tiene convocatorias para que sus alumnos y ustedes, como mediadoras y mediadores que serán, participen en la escritura creativa. Entonces, estos son literatura infantil y juvenil en el sentido de que se escribe por niños y jóvenes, pero no les voy a hablar de ese tampoco. Se los paso como para que los ojeen y los circulen. Solo les pido, por favor, alguien está ahí en la entrada y no se permitirá la salida con ninguno de los libros que les pase. No se crean que me los dejen por aquí o que me los regresen, ya que los vean. No, son libros muy apreciados, no quisiera que se los llevaran, aunque los paguen. Se los puedo recomendar, especialmente estos tres que les estoy dando, estos tres, como son escritos por niños y generalmente esas producciones son únicas, pues ya no tengo modo de conseguirlo otra vez. Bueno, de los que sí les voy a hablar son de estos textos que están escritos precisamente pensados para las infancias y las adolescencias y que no son excluyentes, decía, de que se lean por adultos. Y ahí encontramos cuento, novela y algo más, es decir, cosas híbridas que también nos pueden dar para jugar. ¿Qué cosas híbridas? Bueno, por ejemplo, este libro que es El animalario del profesor Revillot, que no es un cuento, no es poesía, no es una novela, pero es algo más. Es un pequeño relato de un señor llamado profesor Revillot que se fue al África y encontró animales exóticos y entonces se puso a documentarlos y escribió y encontró un elefante, pero también encontró este era un formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la India. No me puse mis lentes. Pero también
se encontró un Elelite. Y el Elelite, esto es un juego con imagen también, pero estoy tratando de explicar que es algo más. El Elelite es un formidable paquidermo de fuerte caparazón de las selvas de la India. Y entonces estos libros nos pueden dar ese juego que necesitamos para nuestros proyectos de integradores, transversales, de ciencias, de matemáticas, de historia, de lo que se necesite, ¿no? Pero ya es un pretexto para tomar el libro y meternos a un ambiente lector. En la narrativa entonces hay cuento, novela y ese algo más que son estas cosas híbridas que no puedo yo catalogarlas, pero que son muy, muy interesantes y que nos pueden dar opciones para hacer animalarios, bestiarios. Recuerdo muy bien que una maestra, la maestra Azucena en CEPAC, hizo un ejercicio con ese animalario, con esa forma de mover las imágenes y los textos. ¿Me permite? Todos se pueden encontrar, este es del Fondo de Cultura Económica. Y utilizó para su actividad, lo voy a circular, los Tangram. Aquí lo quieren ver también. Los Tangram. Y lo que hizo fue pedirles que hicieran animales con Tangram y que fueran cambiando las imágenes. Ese fue un proyecto que ella tardó haciendo como un mes, pero al final de ese mes todos los libritos que hicieron los niños, las niñas se pusieron en exposición en la biblioteca y entonces empezamos a generar ese ambiente donde los libros y las palabras circulan de una forma más allá de sentarte abajo de un árbol solo, callado, aburrido, a leer un libro sin imágenes, como decía Alicia, ¿no? Pero esos libros que solo tienen texto también nos pueden ser útiles para otras estrategias. Ahorita les voy a presentar los libros, enseguida las estrategias. Libros como estos, ¿me puedes ayudar, maestra? Porque no puedo usar el micrófono y el libro al mismo tiempo. Libros como estos, no, es que no se oye al final, y así nada más que me ayudes a ver. Como este que tiene la maestra en sus manos, como este, ¿me ayudas? Así como… que son de una colección de Fondo de Cultura Económica muy accesible, que se llama La Orilla del Viento. ¿Le pueden así como pasar las hojas? Pues son libros donde el texto es preeminente. No hay tanta relación de imagen-texto, pero si se encuentran hojitas por ahí son mis notitas o notas de algún niño que lo leyó. Pero esos textos ya los hemos leído y ya sabemos qué hacer con ellos. El libro salvaje, por ejemplo. ¿Alguien ha leído el libro salvaje de Villoro? Y sí, por ahí. Sí, allá, muy bien, genial. Los que no lo hayan leído, búsquenlo, es maravilloso. Porque nos proporciona una oportunidad para hablar de los libros, ahí adentro, y de los escritores. Y luego está ya Familias Familiares, que son libros con texto, pero más breves, para todos esos niños adultos que decimos, no, son muchas hojas, no lo quiero ver. Bueno, pues hay otras opciones, pero gracias, gracias. Esas opciones se pueden usar siempre y cuando yo, mediadora, los conozca y yo conozco las posibilidades de esos textos. Pensar que esos textos solo se los puedo mostrar o solo puedo trabajar con ellos con secundaria y bachillerato es un error. Es un error. Como es un error pensar que los libros ilustrados solo los puedo trabajar con los niños de primaria menor y mayor. Un libro ilustrado. ¿Qué es un libro ilustrado? Déjenme ver dónde lo puse. Acá lo tengo. Un libro ilustrado puede ser algo como esto. ¿Me ayudas, maestra? Como ese libro, gracias, de Adolfo Córdoba, otro escritor de literatura juvenil mexicano. Maestra, ¿me ayudas con este, por favor? Disculpen que igual si me hacen favor, es mucho pedirles, pero que caminen un poco al centro para que los puedan ver los de más atrás. Adolfo Córdoba es mexicano, es joven y solo escribe literatura juvenil e infantil. Por otro lado, tal vez conozcan este tipo de libros, este se llama Mexicanas que hicieron historia, pero tal vez oyeron, vieron o sus alumnos llevaron por ahí estos libros de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, ¿sí?
Bueno, esos son ejemplos de libros ilustrados. El de Mexicanas, por ejemplo, tiene una imagen de la persona de la que está hablando el texto. Y hay un montón de ejemplos. Espero que ustedes estén pensando en algunos que conocen. Este de acá de Adolfo Córdoba son historias, hasta donde quieran, maestras, no, se pueden regresar si quieren. Perdón si se les van cayendo los separadores y eso, híjole, soy muy desordenada con mis libros. Bueno, eso también nos puede dar notas, los niños luego dejan sus notitas y sus, gracias, separadores en los libros, gracias. Este libro brinda, bueno, pueden dejarlos por ahí, circular los que ya voy mostrando. Este libro me da pie para hablarles de una actividad que gusta en general mucho sobre escritura creativa. El Dragón Blanco y otros personajes olvidados son una serie de historias que Adolfo Córdoba escribe a partir de personajes secundarios de los libros que todos conocemos. Está, por ejemplo, ese Dragón Blanco, es el dragón de la historia interminable. Déjenme acordarme, les voy a decir está el Hada Azul también, de Pinocho, y él inventa una historia, la historia que no se contó del Hada Azul, por ejemplo. Esto se llama, luego me ayuda a pasar para allá porque creo que ya no ha pasado nada. Esto se llama fanfiction. El fanfiction es algo que inventaron los chavos y bueno, se dice que lo inventaron los fans de Crepúsculo, estas novelas infames de vampiros, pero bueno, que pusieron a escribirme a más gente. Se dice que las 50 sombras de Grey son fanfic de esas de Crepúsculo. Querían saber qué más pasaba con… Ya no me acuerdo los nombres de los protagonistas. Si alguien se acuerda, no lo vamos a juzgar. ¿Cómo se llamaban? Bella y Edward, exacto. Bueno, se dice por ahí que eso es un fanfic. Es decir, yo me quedé con ganas de esta historia aburrida que contó la maestra, de saber qué pasó con el personaje, o puedo yo intencionar esa narración, pero no lo piensen solo para literatura, piensen en lo que les dije antes de Garrido. Hay que usar las palabras y los libros todo el tiempo en el mayor número de situaciones posibles. ¿Qué tal si lo hacemos con la historia? ¿Y qué tal si les pedimos que lo hagan con un personaje histórico, como estas mujeres mexicanas, pero que les pidamos que no sea totalmente ficción, que resalten los elementos históricos de ese relato? Y entonces van a empezar a ustedes desarrollar, sin que yo les diga exactamente cómo, porque esto que dice Freire, que no hay una respuesta adecuada para todos los conceptos, tiene que ver con que ustedes desarrollen el método. Si alguien ha estudiado un posgrado, cuando a uno le dicen, el método lo haces tú, y dices, no, ¿por qué? Dígame qué paso seguir. Y al final terminas la tesis y dices, sí tenía razón mi directora de tesis. Se hace al andar el camino. Así funciona con estas estrategias que les propongo. Y creo que así funcionan también, por cierto, los proyectos integradores. Pero esa es otra charla. Entonces, estos libros ilustrados también les dan la posibilidad de permitirle a alumnos que no tienen una forma de expresión, digamos, estándar para los estándares de la escuela, que se expresen de otra forma. Yo he visto ilustraciones maravillosas, maravillosas de adolescentes, y seguramente ustedes también, de preadolescentes, pinturas, acuarelas. Permitir esa apertura se puede dar a partir de esa posibilidad de la literatura infantil, que es el libro ilustrado. ¿Cómo? No diciéndoles, aquí está un texto, ilústralo, sino mostrándoles, como estoy haciendo yo ahora, cuáles son las posibilidades para hacer eso, ¿no? Y cuando yo te digo, esos dibujos que están en el libro de Adolfo Córdoba son maravillosos, míralos. O cuando yo te digo, hay otra posibilidad que se llama novela gráfica, y te platico que yo adoro a este ilustrador que se llama Bev, que también es mexicano, a lo mejor despierto en ti el interés por conocer a Bev, saber qué hace, saber cómo se formó y darte de cuenta de que es un nerd maravilloso al que le encanta escribir. Me acuerdo que una vez fue a CEPAC a visitarnos,
porque uno de mis alumnos en sexto leyó esa novela gráfica que estoy pasando por ahí que se llama El Instante Amarillo, y él decidió hacer una réplica del libro. Se le ocurrió, hizo una caja y bueno, armó una cosa así como el libro y la portada y dibujó y muy bonito, ¿no? Entonces me dijo, maestra, ¿cómo me gustaría que viniera Bev a la escuela? Tengo su Twitter, escríbele. Le escribió y el ilustrador dijo, claro que sí. Yo, como tú, fui uno de esos niños a los que nos decían, no inventes, deja de rayar en el cuaderno. Y mira, ahora vivo de rayar en cuadernos. Sí voy a tu escuela. Y así fue como, bueno, el niño lo recibió, y eso ya se imaginan, ¿no? A lo que quiero llegar es a la experiencia de la que les hablé al principio. Ese vínculo generado a partir de todo un ambiente y no solo de un libro y no solo de una lectura, puede cambiarle la vida a alguien. Se oye muy romántico, pero es verdad, puede cambiarle la vida a alguien. Pero por lo menos lo que sí puede cambiar es un ambiente de aprendizaje. Y Bev se paró ahí en el espacio que le destinamos para hablar y dijo, ustedes no le hagan caso a su maestra cuando les diga que no dibujen en los márgenes de su cuaderno. Y yo les digo, maestras, maestros, observen qué están haciendo sus alumnas, sus alumnos en los márgenes de sus cuadernos. Eso es lo que realmente les importa. Recuérdense dibujando en los márgenes de sus cuadernos y reconózcanse haciendo lo que hacían en los márgenes de sus cuadernos. Creo que si queremos cambiar algo tendríamos que cambiarlo poco a poco, pero pensando en lo que a nosotros nos hubiera gustado. Sigo, libro álbum. Bueno, voy a pasar otro ejemplo de novela gráfica, pero otra manifestación que es el manga y que también puede funcionar muy bien. El manga es, se los paso, una novela gráfica o un cómic japonés. Y entonces ya nos estamos acercando a otro tipo de lenguajes, ¿no? Nos estamos saliendo de la erudición y nos estamos acercando a otra forma de conocer el mundo también y de conocerlo también nosotros, no solo los alumnos. Quiero hablar del libro álbum porque el libro álbum es fundamental para mí. El primero que les mostré es el de Gabriela Camina Mucho, que es el que escucharon. Lo voy a pasar. Por favor, no se lleven mis libros, se los pido. Porque además tengo que dar otro taller y los necesito. Estos son los libros que están en el rincón de lectura y también son adaptaciones de textos tradicionales que tal vez un joven o un chico no se acercaría, como Los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, ilustrado también por Bev. Sí, tengo una preferencia por Bev, pero no es el único ilustrador que hay. Hecho cómic. Bueno, libro álbum. El libro álbum nos da la posibilidad de pensar en esto que decía Freire de la lectura del mundo. Las imágenes también se leen, pero creer que leer imágenes es fácil, nada más porque son dibujitos para niños, es también un error. Hay imágenes muy complejas que necesitan ayuda del mediador, de la mediadora, para ser acompañados. Y les voy a mostrar este que está entre libro álbum y libro híbrido, porque me interesa mucho que sepan que el libro álbum tiene una combinación de texto, imagen y formato que nos da significados en diferentes niveles y que lo podemos explotar, bueno, cuán grande sea su imaginación, maestros. Este libro se llama Migrar. Y bueno, empezamos a leer ya, ¿no? El título nos da una idea, migrar. Fíjense lo que tengo que manipular yo para poder llegar a la lectura del libro. Tiene aquí ¿me ayudas, maestra? Un lazo que hay que desatar. Déjame voltearlo, gracias. Gracias. ¿Me ayudas a irlo levantando? Y luego tiene una lectura de acordeón muy similar a los códices, ¿no? Todo eso un niño no tendría por qué saberlo, un adulto tal vez. Pero aquí hay toda una narración que implica una decodificación compleja, con la que ustedes pueden trabajar en muchos niveles.
¿Lo puedes bajar un poquito? Si quieres dejarlo aquí para que no sea tan… Ajá, y nada más así al nivel que no te sea cansado tu brazo. Voy a leer solo el comienzo. Yo jugaba a correr entre gallos y cochinos. Los animales andaban sueltos porque en el pueblo no había corrales ni bardas entre las casas. De un lado del pueblo está la sierra y del otro el mar. Mi papá sembraba sandías y arbolitos de papaya. Voy a seguir. Está bien así, maestra. Mi mamá quiso sembrar el terreno, pero el dueño le dijo que no. Buscó trabajo, pero en todos lados le pagaban muy poquito. Al principio mi papá nos mandaba dinero, pero después ya no. Cuenta la historia del padre y de cómo ellos tuvieron que ir a alcanzarlo a Estados Unidos. Y la lectura va así, con los signos lingüísticos por un lado, pero es una pena que no alcancen a verlo, ahorita pueden acercarse. Este grabado va relatando el camino del niño, pero no solo del niño, sino de muchos personajes que están ahí. Una estrategia como de fanfic, ¿no? ¿Qué te imaginas que pasa aquí? Cuéntale, escribe una historia para este personaje, ¿no? Podría ser algo. Y luego sigue el relato, gracias maestra, y se encuentra con un tren, y se encuentra con una frontera, y se encuentra con una ciudad distinta. Ya, gracias, si quieres cerrarlo. Gracias. Libros como ese brindan un abanico de posibilidades para trabajar con el libro como una herramienta para potenciar o mostrar ideas en un proyecto. No quiero decirles que el libro diga todo, quiero decirles que el libro acompaña un proceso, el libro puede acompañar un proyecto. Ayer escuché a decir a alguien de matemáticas que bueno, que los proyectos en la cuestión transversal, a los que nos gustan las matemáticas, pues la estrella van a ser las matemáticas del proyecto. Si nos gusta el español, pues la estrella va a ser el español. Mi propuesta es que no sea así, sino que los libros sean vehículo, motivo, pretexto y tal vez fin, dependiendo del proyecto, pero que siempre los acompañen. Esa es una idea fundamental. Si las futuras generaciones o las generaciones que ya estamos formadas incluso, tenemos siempre ese elemento libro con nosotros, créame maestra, le va a dedicar más de 2 días a la lectura, porque va a sentir esa necesidad de acudir al libro como algo propio de la experiencia humana. Y estoy diciendo libro porque estoy mostrando los de papel, pero eso no excluye, por supuesto, los soportes digitales, ni todas las otras soportes de los que hablé como el cine y el teatro y bueno, no voy a acabar si les hablo de todo eso, pero la intención es que la transmisión cultural a partir del objeto libro, nosotros la propiciemos. Yo les recomiendo muchísimo que lean si pueden, digo si pueden porque es un libro, no sé si es fácil conseguirlo y no sé, puede ser caro, el libro de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco. Ella va a estar aquí en la FIL, si pueden escucharla, escúchenla. Ella aboga por la historia del libro y por la revitalización de los libros. Y dice, es que no van a desaparecer como no han desaparecido. En su tesis doctoral explicó por qué no. Bueno, Irene Vallejo, eso es algo para ustedes. Sigamos entonces con el libro álbum. Ese es un ejemplo de libro álbum, aquí está. Pero hay otros más sencillos, tal vez me están viendo y están pensando, está mostrando puros libros inalcanzables, caros. Estos libros están en los rincones de lectura, están ahí y muchos están en las cajas guardados en algún lugar de un gran país, no sé, no quiero decir dónde, pero se pueden imaginar dónde, en cajas. Son libros muy accesibles, son libros que podemos usar. Voy a poner otro ejemplo para pensar en un proyecto integrador. Nosotras es un libro de Ana Romero y Valeria Gallo, ella es la ilustradora. En los libros álbum, el autor, la autora y la ilustradora están al mismo nivel. En un libro ilustrado, pues nada más dicen ilustrado por, aquí no, aquí los dos son autores, porque los dos van narrando la historia. Y este libro va diciendo cosas como, algo tan simple como escribir, por ejemplo, se nos ha prohibido.
No podíamos ensartar una palabra con otra para formar frases, pero las letras no solo se hacen con tinta. Y bueno, ahí hay un complemento de ilustración. Y les muestro este para que vean cómo el formato también nos dice algo. Este libro empieza así, nosotras, pero va a llegar el momento en el que tenga que voltearlo. Y acá dice nosotros. Y esto está pensado de antemano, no crean que es casualidad. Y este dice cosas como, algo tan simple como llorar, por ejemplo, era un verbo que deberíamos ignorar, pero las lágrimas a veces son invisibles. Y mira, casualmente ahí está Oscar Wilde. Yo espero que con eso que les leí, esto que les mostré, a lo mejor digan, claro, tengo un proyecto de inclusión, tengo un proyecto de nuevas masculinidades, de feminismos, o simplemente puedo leerlo con niños de preescolar y ver qué pasa, cómo están apropiándose del género, de la equidad los niños de preescolar. Digo, yo espero que eso esté generando en ustedes. Esos son los libros álbum. Por otro lado, están los libros silentes. Y ahora necesito ayuda de nuevo. ¿Quién me ayuda? Por favor, a mostrarlo. Los libros silentes, y este sí es así como de toda la página. El libro álbum, el libro silente no tiene palabras, pero también está formado como álbum. La palabra álbum viene del latín albus, albus que significa blanco. El soporte del libro álbum es la página en blanco, por lo tanto estos libros necesitan leerse físicamente. No se pueden leer igual en un PDF porque necesitas abrir la página como está haciendo la maestra Melanie, que nos está ayudando. Les muestro este libro con su ayuda porque es muy especial la ilustración de Susie Lee. Y bueno, podríamos quedarnos analizando el libro y preguntándoles qué les parece y los significados y demás. Solo quiero que miren que una cosa pasa del lado derecho, otra cosa pasa del lado izquierdo. Las imágenes tienen alguna cosa diferente del lado derecho que del lado izquierdo. Y si te vas, por favor, maestra Melanie, hacia ya casi el final, hay una página donde se ve así el choque de los mundos. Tú la vas a encontrar. Les estoy mostrando esto como posibilidades para pensar en formas de usarlo y tener siempre los libros ahí, tener siempre los libros en el aula, tener siempre los libros a la vista. Ahí. Sucede algo. No sabemos qué, no dice nada, pero la narración con imágenes nos va diciendo algo. ¿Puedes pasar la siguiente página, maestra, por favor? ¿Y qué pasa después de que pasó algo? Las cosas cambian. Gracias, maestra. Si quieres cerrarlo ahí para no hacer spoiler, está bien, gracias. El libro se llama La Ola. Yo quisiera que esta sesión fuera esa página donde choca la ola y cuando den la vuelta a la página y salgan por esas puertas donde literalmente dan vuelta a la página, algo cambie. Algo cambie en ustedes primero, algo cambie en su práctica, algo cambie en su manera de mirar el mundo, en su manera de leerlo. Aquí tengo más ejemplos de libros silentes. Les voy a circular que es el clasiquísimo Caperucita Roja, pero que suceden cosas inesperadas, ¿no? Hablábamos de formar esos espacios donde suceden cosas inesperadas. No quiero, pero tengo que ir cerrando. Esto que les dije ahorita, todo este rato de los libros que les he pasado, se refiere solo a la narrativa, solo al cuento, a la novela y ese híbrido del que hablamos, solo. Pero esto mismo sucede con la poesía. La poesía también tendrá, y estos son los que tienen aquí, la posibilidad de encontrarse en texto solamente, como regularmente sucede en los libros de lecturas, o en los poemarios, o esos textos maravillosos que forman imágenes como los caligramas de Apollinaire, que si está hablando de una ¿qué? De una casa o de una mujer, forman las palabras la imagen de una mujer. Esas son
más posibilidades de utilizar el lenguaje poético, ¿no? Pero también habrá posibilidades de poesía con libros ilustrados. Aquí tengo uno que me gusta mucho, se llama Me huele a cuento, porque además es un juego, ¿no? Me huele a cuento, pero son poesías que parecen cuentos, que narran algo. Y también hay posibilidad de que esa poesía se encuentre en libros álbum, como el que tienen ahí, maestros, adelante, si me ayudan como a levantarlo, encuentra en cada cara lo que tiene de rara. Ese es un libro de Fernando del Paso. Fernando del Paso también se animó a hacer libros para niños. Se sorprenderían. ¿Y nos haces favor de abrir alguna página, maestra, por favor? Ese libro es un poco más parecido al libro álbum, con las características que ya les mencioné, ¿no? Texto, imagen, formato. Ahí el formato es un formato más común, pero brinda posibilidades para el juego, ¿no? ¿Cómo formar caras? Yo no quisiera decirles, pueden hacer este proyecto, pueden hacer proyecto tal. Gracias, maestra. Pero quisiera que los tengan ahí. Y sé que a lo mejor en este punto están así. Bueno, pero ¿y qué? ¿No nos va a entregar una receta para poder salir de aquí y hacer nuestros proyectos? No, lo siento. A 3 minutos de terminar les tengo que decir que no. Pero sí les puedo decir que la estrategia que me ha funcionado para mí, y cuando digo que ha funcionado para mí, lo digo así. Yo trabajo diseño curricular. Al rato voy a ir a hablar de currículum, entonces estoy pensando en currículum. Para diseñar, y sé que todos estamos pensando en currículum ahora, ¿no? En general. Para diseñar un currículum, lo primero que hay que saber es cuál es el fin de la educación. Si yo tengo claro qué es lo que quiero lograr con esta actividad, con este proyecto, pero en general con mi práctica docente, entonces los proyectos fluyen. Y por lo menos hasta donde me acuerdo, el artículo 3, porque sí, mi currículum dice que soy abogada, pero ya como que me da un poco pena afirmarlo aquí, pero no lo puedo negar porque es parte de mis convicciones también y de lo que hago, y no tiene nada de malo ser abogada. Perdón, catarsis. Hasta donde me acuerdo, el artículo 3 dice que uno de los fines de la educación es formar ciudadanos, formar ciudadanas. Todas las experiencias de mediación lectura que yo hago, al menos, y que hacen las mediadoras que yo admiro, están encaminadas a eso y nunca se apartan de ese fin. Claro, están los aprendizajes clave, están las competencias, están los objetivos, están los propósitos. Pónganle la estructura organizacional al currículum que quieran, pero siempre hay un elemento filosófico, ético, moral. Y no se pueden perder, siempre está en el artículo 3. Pensando en eso, formar ciudadanos y ciudadanas, yo estructuro los proyectos o las actividades o la secuencia didáctica que esté pensando con una estrategia en mente, siempre la mediación lectora. Yo siempre que hablo en una clase, hay un libro presente, siempre. Siempre, si hay aquí alguien de mis alumnos que sí hay, sabrán que siempre hay un libro, que siempre se lee una frase, que siempre habrá una recomendación de vayan y lean a Irene Vallejo, vayan y escúchenle la fila, siempre. Porque es la idea generar un ambiente de lectura, generar que quieran ir a ver el canal de pesca, generar que quieran coleccionar cañas, generar que quieran enseñarme sus fotos del pescado más grande, sí, en esa metáfora del pescador. Entonces, la estrategia que yo les propongo que trabajen es la mediación lectora en los términos en los que les hablé en estas 2 horas. Y las 3 estrategias, que estas sí son mías, yo las catalogué así, tendré que escribirlo para justificarlo, pero se los digo aquí porque es lo que he hecho y me ha funcionado. Yo clasifico todas las actividades posibles de mediación lectora o que se pueden incluir en un proyecto. Son 3 técnicas, entran en una de estas 3 técnicas, ya sea la conversación, la inmersión o la creación. Y, por ejemplo, en la creación, en la conversación, déjenme ver si se ve,
Les voy a poner, bueno, ¿y qué sí hizo, verdad? Bueno, fue una actividad que hicimos en CEPAC para el Día de los Abuelos. El pretexto era el Día de los Abuelos, pero la razón era hablar de bibliotecas humanas, invitarlos a leer. Había abuelos que no querían leer, pero contaban sus historias de vida. Por supuesto, miren, por ejemplo, ahí les llevaron un disco de acetato y los niños estaban como, ¿qué es esto? Invento del hombre blanco. Pero había se generaba un espacio de lectura, sí, pero algo más. Un espacio de conversación, y entonces ahí pónganle todos los aprendizajes que están viendo ahí ya, ¿no? Que el niño vea a su abuelo, hasta promueve que los demás niños, no hables, es la abuelita de fulano, ¿no? Claro que sí. Esas cosas son las que hay que documentar, esas cosas son las que hay que volver a intentar hacer. Y bueno, esa es una experiencia, por ejemplo, de promover conversación, pero lo pueden hacer a través de muchas otras más actividades. Esto se los voy a dejar, pero lo quiero enunciar antes de cerrar un minuto más. Actividades de conversación, lectura en voz alta. Si me dicen, no, maestra, es que a mí no me gusta leer en voz alta, no sé cómo, las inflexiones de la voz, al final les dejo también una lista de reproducción en donde pueden ustedes mismas, que el mediador tiene que leer en voz alta. Yo he aprendido y me he entrenado para leer, pues no leo perfecto, ni soy la mejor lectora en voz alta, no cuentacuentos, eso es otra cosa. Pero me he entrenado para lograr captar atenciones. Entonces, leer en voz alta, conversación, tertulias literarias. Les dejo en el repositorio también un formatito de cómo hacer una tertulia literaria. Esto se puede llevar a secundaria, a bachillerato. Bibliotecas humanas. Generar espacios donde vayan abuelos, profesionistas, se sienten en mesas como estas y pongan, yo hablo de reproducción humana, yo hablo de cocina tradicional mexicana, yo hablo de, y los alumnos van circulando. Esa es una biblioteca humana. Clubes de lectura, también hay muchísimas estrategias, libros libres, momentos de inmersión pues ya son estos de lectura en individual, de estos no les voy a hablar mucho porque es como lo que más comúnmente hacemos, pero ahí hay ejemplos o sugerencias, y actividades de creación que les he estado diciendo a lo largo de esta sesión. Fanfic, pueden ser booktubers, que la dirección tiene un muy bonito programa para hacer booktubers y para hacer creación literaria, Jess es muy buena con eso. Busquen qué cosas tiene la Secretaría para que les apoyen. No tienen que hacerlo solos, eso es lo mejor, creo que lo dije en el video anterior. Elementos de creación, bueno, ¿cómo me vinculo con propuestas artísticas? Libros cartoneros, revistas literarias, grupos de creación en redes, rap poético, esto es maravilloso. Anímense ustedes a salir de su zona de siempre y dejar a los chavos saber qué hacen, ¿no? Cuando les permitimos acercarse a lo más propio de ellos, pueden surgir cosas geniales. No tiene que ser, insisto, esta visión cultísima de la literatura, pero están haciendo lectura literaria. Y bueno, microcuentos, por ejemplo. Y entonces esas actividades usan el libro como detonador, como yo hice en varias ocasiones durante esta sesión, el libro como producto, como no pude hacer porque no íbamos a hacer un librito en 2 horas, pero puede ser, o el libro como proceso. Hagamos una bitácora de todo el proceso de investigación, por ejemplo, y esa bitácora se convierte en un libro informativo. En esta sesión no les hablé de libros informativos, solo literarios, pero también son otra opción muy importante. Lo importante es que el libro esté ahí siempre. Déjenme, esto no lo voy a, ya voy. Solo quiero mostrarles muy rápido, no. Bueno, no se va. Ya les pasé el libro, mejor, solo quería mostrarles que está. Jaime, ¿me puedes ayudar? Ya no sé qué hice.
Es el libro de CEPAC que está por ahí circulando, pero lo subí a redes. Lo que quiero es, no quiero mostrarlo, ya mejor irme al PowerPoint, pero no puedo, pero aquí quiero verlo. ¿Cómo le hacemos ahora para difundir los resultados? Ahí sí, todo lo que aprendimos en estos 2 años y medio, hay que usarlo. Esas producciones literarias hay que ponerlas a circular, podemos usar redes sociales. Yo sé que tiene que ver también, gracias, con cuidado de la imagen y demás de los estudiantes, pero bueno, hay cosas que sí se pueden hacer. Como ya me pasé muchísimo, no voy a alcanzar a hacer una actividad que quiero hacer con ustedes, pero quien quiera se puede quedar al final, allá afuera, los invito. Es algo muy sencillo y muy simple, pero tiene una idea muy sencilla, pero poderosa, me parece, que es lo que creo que transmiten estos libros. Ideas sencillas, pero poderosas y que se leen desde diferentes ámbitos. Entonces, quien se quiera quedar al final, bueno, la hacemos allá afuera porque no alcanzamos. Lo que han visto hoy es un intento de decirles que la técnica es secundaria, que los cambios curriculares van y vienen, que lo que yo les pueda decir que hice con tal o cual grupo es secundario también. Lo importante es que ustedes tengan bien claro el objetivo de la educación y sobre todo lo que yo quiero transmitirles, la importancia que tiene estar inmersos en un mundo no solo de libros, sino de transmisión cultural. Imagínense que en 50 años, 100 años, haya saberes que se olviden, que pasen, que ya no existan más. Eso es lo que promueve el libro y la lectura. Lo que hoy les compartí finalmente, pues, es mi propia experiencia como lectora de mis propias lecturas. Y espero, por lo menos, en un grado ínfimo, haberles compartido ese gusto y ese deseo por rodearse de libros y lectura. Muchas gracias a todas. Bien. Desde la Coordinación de Lectura y Comprensión, ahora sí que estamos gustosos, no estamos llenos de dicha de ver a tanto maestro y maestra interesado en este mundo de la lectura, la escritura y la oralidad. Y como lo comentábamos Edith y yo allá afuera, bueno, pues creemos que este Recrea es un momento importante porque a partir de este momento, digamos, la lectura ya es más visible. Las personas de arriba se están dando cuenta de que hay muchísimo interés en estos temas, entonces no va a ser la primera vez que nos veamos. Muchas gracias. Bien, le hacemos entrega a Edith y pues te agradecemos Edith todo tu valioso conocimiento, tu tiempo, tu preparación. Casi quisiéramos que nos diera un diplomado completo, luego lo hablamos. Bueno, pues muchas gracias.